Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les damos una cordial bienvenida a Ciudad. Bueno, les cuento, yo soy Noelia Acuña, soy psicóloga, terapeuta de MDR, trabajo con un enfoque en psicotraumatología, trabajo también con mindfulness para la gestión de las emociones. Bueno, en este caso queremos contarles que somos una red de profesionales de la salud y terapeutas que integran ciencia y espiritualidad. Consideramos al ser humano como un ser bio, psicoemocional, social y espiritual. Por lo tanto, unimos lo que tiene que ver con la ciencia y la espiritualidad, ¿sí? Como red. Bueno, queremos ahora que de a poquito nos vayamos presentando para conocernos y para que nos conozcan. La palabra Ingrid. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Ingrid Esperanza Trujillo. Gracias, Noelia. Buenas tardes, Carlos, Camilo. Bienvenidos. Y bienvenidos, bueno, a quienes nos van a escuchar más adelante en el grabado. La idea es compartir un ratico, presentarnos, compartir quiénes somos. Y bueno, yo me presento, soy fisioterapeuta y progresivamente por una experiencia de vida, de salud, realmente he ido pues integrando mucho más la parte de espiritualidad y bueno, porque finalmente somos cuerpo, mente, espíritu, todo integral y bueno, la idea a través de estos podcasts es compartir el conocimiento, que bueno, quienes se vayan agregando más adelante puedan hacer preguntas, compartir y bueno, descubrir el maravilloso mundo que somos y que estamos co-creando esa unidad plena entre la ciencia y la espiritualidad. Contarles que, bueno, que como somos un equipo, hay muchas personas acá, además de los que estamos presentes, que van a hacer su presentación luego o van a hacerla a través de nosotras también, ¿no? Entonces contarles que, bueno, que hay médicos integrativos, que hay otros terapeutas holísticos. Está Carlos, que es psicólogo también y que integra la espiritualidad a su trabajo con pacientes y que ya nos contará un poco más. Camilo es terapeuta, gestáltico, y bueno, un poco el equipo está conformado de esa forma. Eh, y bueno, me parece lindo esto, Ingrid, de poder contar tu experiencia ahí escuchándote, de cómo desde una experiencia de un problema de salud tú pudiste darte cuenta, ¿no? Por dónde te podías ir ayudando con la ciencia y también integrando la espiritualidad a tu vida, porque sé que te ayudó muchísimo todo eso, ¿sí? Entonces, también contarles de que siento también de compartir ahora un poquito más, ya que estamos acá con Ingrid hablando un poco más, eh, que a mí me parece, ¿no? Que dentro de mi historia de vida también la autobiografía o la biografía personal me ha llevado al autoconocimiento. Cómo las experiencias de vida, aun aquellas más difíciles, a veces son un trampolín para poder ayudarnos a progresar, a evolucionar si nosotros lo vemos y la podemos ver de esa manera. Entonces, eh, ahí buscamos ayuda, herramientas, terapias y vamos ayudándonos a sanar eso que estamos viviendo y que nos produjo una herida. Entonces ahí está la gran oportunidad. Y si lo vemos así, todo lo que nos pasa puede tener un para qué y desde ahí poder integrar como queremos acá todos esos temas que la gente vive, ¿no? En soledad. Y bueno, y saber que hay un equipo acá que podemos escuchar y que podemos también transmitir desde nuestra experiencia personal para que no se sientan solos. ¿Aló? Ingrid. Sí, ¿Aló, Carlos, aló? estás ahí. Bueno, te habíamos dado la palabra, pero nos explayamos un poco más, ya que ahora te damos la palabra. Carlos, te escuchamos, que te puedas Qué pena. presentar. Bienvenido. Estaba ahí, no, me tocó salirme y volver a entrar porque no tenía, no sé por qué no me activaba el micrófono, pero ok, listo, chévere. Bueno, pues nada, mi nombre es Carlos Guillermo Maecha Montaña, muy contento de poder formar parte de esta iniciativa. Eh, yo soy psicólogo con enfoque espiritual, llevo cerca de 20 años ejerciendo esta profesión, principalmente como consultor en temas de desarrollo humano a nivel organizacional. Eh,
También fui docente en 3 universidades dictando la cátedra de psicología para estudiantes de diferentes profesiones. Hace cerca de 20 años también acompaño una experiencia que se llama Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Esta es una experiencia espiritual que claramente transformó mi vida, pues me permitió encontrarme simultáneamente con mi mundo inconsciente y con mi ser espiritual. A ver, yo me formé en una facultad de psicología conductista, es decir, es muy científica y niega todo el tema del inconsciente. Realmente mis profesores hasta se llegaban a burlar de las teorías psicodinámicas, de los psicodinámicos, porque pues para ellos eso como que no existía. Y pues bueno, yo era un buen alumno, entonces yo hacía lo mismo. ¿Qué cosa? Y cuando me encuentro con los ejercicios espirituales, me encontré precisamente con ese mundo del que yo me burlaba, mm, que era el mundo inconsciente. Y wow, qué sorpresa. Pero al mismo tiempo en esa experiencia me reencuentro con el mundo espiritual. Yo llevaba un tiempo largo de haber dejado ese mundo espiritual. De hecho, desde la universidad, pues mis profesores, eh, creo que todos eran ateos, muy científicos, muy buenos, o sea, una calidad de profesionales excelente, pero ateos. Entonces, pues bueno, yo me fui alejando de la espiritualidad y con esta experiencia me reencontré nuevamente con esa parte de mi mundo interior. Y pues nada, o sea, hoy en día, pues me doy cuenta que son dos mundos, o sea, que la espiritualidad y la ciencia pueden dialogar, no solo existen, sino que esa forma de conocimiento, de la ciencia y la espiritualidad pueden dialogar, pueden, pueden, o sea, a través de ellos nosotros podemos ayudarnos a caminar avanzar por este camino que es la vida. Entonces, pues bueno, muy contento por poder compartir con ustedes algo del conocimiento y de la experiencia que tengo en estas 2 áreas. Qué belleza, gracias Carlos por compartirnos, porque sí, finalmente lo que Ingrid, ¿se te apagó el micrófono? Sí, se cortó ahí el audio de Ingrid. Ingrid, ¿nos escuchás? todas las cosas y las cargas emocionales que uno va llevando y que efectivamente, como lo han demostrado, bueno, los doctores actuales de las nuevas investigaciones, ha sido eso. Efectivamente, todo parte de una emoción, todo parte de algo que no se resolvió a nivel mental y que va a anclarse a las células porque nuestro cuerpo está escuchando, ¿no? Escuchando lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando, todo, y somos esos seres integrales que ya es momento precisamente de, de, de ir soltando esos paradigmas, ¿no? Y como lo dices, Carlos, ¿no? La parte del ateísmo, de que no todo racional netamente, pues no, realmente ya se está soltando todo eso porque es inevitable negar la parte espiritual que somos, ¿no? Gracias, Carlos, por tu presentación. Hoy estábamos hablando que, bueno, que somos muchos más, que hay médicos integrativos que también integran en su trabajo
la parte espiritual con el paciente. Tenemos terapeutas holísticos, psicólogos, bueno, los dos somos colegas acá en este caso, y, y bueno, es un lindo grupo que se ha formado para poder integrar conocimiento, para poder hablar de distintas temáticas que vamos a ir abordando en distintos podcasts más adelante. Vamos a desarrollar un programa de bienestar, que nos gusta llamarlo así, para que haya un tema y que ese tema sea desarrollado por cada uno de los profesionales de la salud y terapeutas que forman parte. Bueno, Ingrid, ¿querés agregar algo más? Ya terminamos. Bueno, pues quería, bueno, desde esa parte integral, quería preguntarle a Carlos cómo fue el lograr integrarlo en su profesión, lo de los ejercicios espirituales, que es un modo de discernimiento, cómo lo ha integrado en su profesión de psicología. Sí, precisamente escuchándolas, pues primero yo muy contento. ¿Por qué? Porque esa libertad que tenemos aquí de poder conversar diferentes profesionales que al mismo tiempo eh, podemos o entendemos que ese mundo espiritual existe, es algo de verdad que muy rico. Y es que precisamente esto se fue dando paulatinamente, Ingrid. El integrar esto no se dio de la noche a la mañana. De hecho, yo empecé en el mundo espiritual, yo empecé a mis 11 años con el cristianismo, con pues cristianismo católico, eh, pero eran grupos de oración como muy espirituales. Me Okay. alejo y cuando empiezo a ingresar otra vez con la espiritualidad, me meto es con nueva era. En la nueva era yo empiezo a encontrar una serie de cosas interesantísimas, especialmente en la meditación trascendental, y ahí empiezo a observar cómo ellos hacen un intento científico por, por explicar esa dimensión espiritual. Entonces, de hecho, ellos tienen universidades y todo esto. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque yo en ese momento era docente universitario. Entonces me pareció muy agradable poder empezar a conocer esas investigaciones y, y desde allí empezar a darme la oportunidad de entender que esto de la meditación tiene toda una cantidad de investigación, pero muchísima investigación. Entonces, después es que me encuentro con los ejercicios espirituales y pues nada, o sea, digamos que los postulados de Nueva Era y los postulados católicos pues tienen unas diferencias y yo decidí para no enredarme, dije, no, me voy a quedar con una sola, con una sola línea para no confundirme y para no confundir a las personas, ¿no? Entonces me fui por la línea de los ejercicios espirituales que son espiritualidad católica, eh, pero es espiritualidad, ¿no? Y entonces empiezo yo a profundizar en esa espiritualidad. Me doy cuenta que los jesuitas también tienen, porque estos ejercicios espirituales son la espiritualidad de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas. Y me empiezo a dar cuenta que estos sacerdotes también tienen la ciencia como un baluarte y pues de hecho encontramos grandes científicos, sacerdotes jesuitas, científicos muy importantes que han hecho aportes a la humanidad y entonces, claro, empiezo yo a darme cuenta que venga, o sea, la espiritualidad y la ciencia podían dialogar. De hecho, dialogan muchísimo. Entonces, en mi consulta, yo tenía digamos, como una regla para mí. Y era, una cosa es atender pacientes en psicología y otra cosa es acompañar personas espiritualmente. Y lo tenía dividido. A las personas que acompañaba espiritualmente, pues no les daba nada de psicología y viceversa, ¿no? A las personas que atendían psicología no les daba nada de espiritualidad. Sin embargo, con el tiempo,
con el tiempo, personas que yo acompañaba espiritualmente van a pedir que las atendiera en psicología. Entonces yo hacía el ejercicio de pasarlas de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ok, entonces ahora te voy a atender desde la psicología. Yo la tenía fraccionado el asunto, pero pues me parecía que era como lo más lógico, que era como lo más ético, que era como, que sí, como no, cómo voy a revolver dos cosas. Y empiezo a darme cuenta que que no se trataba de revolver nada, sino que, sino que es el mundo interior. O sea, somos seres vivos, pero nosotros somos unos seres vivos especiales y nuestro mundo interior es muy rico, es muy complejo y por lo tanto algunas cosas que la psicología no podía dar respuesta, la espiritualidad empezaba a dar una respuesta. Y algunas cosas que la espiritualidad, que para la espiritualidad es muy complejo, muy confuso, la psicología era un aporte súper interesante. Y pues a estas personas pues yo me empecé a dar el permiso de, como ya llevaban procesos conmigo de espiritualidad y entran en procesos psicológicos y yo me doy cuenta que esas personas pues ya tienen avance en lo que tiene que ver con mirarse a sí misma, hacer silencio, reconocer sus emociones, diferenciarlas, entrar en ese mundo interior y explorarlo. Entonces, pues yo me empecé a dar el permiso de decirles, mira, o sea, vamos a hacer este proceso psicológico, pero como tú ya tienes unas fortalezas de corte espiritual, pues te propongo que hagas esto aprovechando también lo que estamos haciendo. O sorpresa, que las personas empiezan a avanzar en los procesos psicológicos, estas personas empiezan a avanzar muy rápidamente y empiezan a llegar a unos niveles de profundidad impresionantes, sacar unas conclusiones y tener unas claridades que otros pacientes con los mismos casos, que no tenían, digamos, una experiencia espiritual, no lo lograban, no lo lograban. Entonces yo dije, wow, esto está súper interesante. Y así empecé con estas personas que atendía de forma espiritual y me pedían el asesoramiento en psicología, pues empecé a decirles, aprovechemos estas herramientas espirituales en tu proceso psicológico y créeme que en todos los casos los avances eran mucho más profundos y mucho más rápidos. Entonces yo dije, no, Claro. esto está súper interesante y decidí a los casos psicológicos, algunas personas que me hablaban de Dios, que me hablaban de su vida, de su religiosidad, de todo esto, que me hablaban mucho, entonces yo les empecé a decir, bueno, pues tú me hablas de tu religión, me hablas de tus creencias, tú quisieras explorar un poquito también algunos elementos espirituales acá. Me decía, no, listo, de una. Y empezó a funcionar también. Entonces, date cuenta que fue un proceso y Ujú. realmente hace unos 7 años ya tomé la decisión de nada, ¿no? Atender únicamente personas que querían, digamos, en tener un proceso psicológico, pero desde esos elementos espirituales. Así fue como se dio y pues nada, la experiencia es muy, muy grata. Qué bello, qué bello. Muchas gracias por compartirlo. Qué maravillosa experiencia. Me recuerda una vez que yo hice ejercicios con ustedes, con la comunidad, y recuerdo que habías dicho esa vez de que los ejercicios, o sea, no lo hacían solamente para católicos. Recuerdo que nombrabas la parte de los gestos, de reconocimiento de los gestos que en otras culturas también tenían. Eh, entonces sí quisiera que hablaras de eso, ¿no? De que los ejercicios, pues no solamente para católicos, sino que también los comparten, digamos, abiertos, ¿no? Sí, correcto, correcto. Esa experiencia de ejercicios espirituales, claro, mira, o sea, no solo de otras religiones, sino inclusive personas ateas han hecho ejercicios espirituales. O sea,
Ustedes dirán, pero ¿cómo así que una persona atea dándose el permiso de hacer una experiencia espiritual? Sí, ¿por qué? Porque precisamente lo que te decía y lo que les decía acerca del el diálogo ciencia y espiritualidad. Entonces, en la Universidad Javeriana, yo coordiné el programa de ejercicios espirituales de la Universidad Javeriana. Entonces, en la Universidad Javeriana, pues, aunque no lo crean, hay, hay profesores no creyentes, ¿no? Pero como los escuchan hablar tanto y como observan cómo estos sacerdotes jesuitas no le ponen ningún problema que, usted no es creyente, no importa, pero usted en esta materia lo estamos contratando es por su sabiduría, sus conocimientos. Entonces ellos quedan como muy cuestionados por qué los curitas no los están rechazando, ¿no? Eh, y como se habla del tema espiritual sin meterle pues demasiado dogma, realmente demasiado no se le mete dogma católico, sino solo elementos espirituales de conocimiento interior, de conocimiento de la persona, pero también de conocimiento de esas dinámicas que se dan al interior y cómo yo puedo reconocer qué cosas son de mi propia emocionalidad y qué cosas son de corte espiritual. Entonces se dan el permiso de, bueno, a ver, ¿cómo es eso? A ver, explíqueme eso, que uno puede reconocer cuándo son las emociones de uno y cuándo es lo espiritual. ¿Qué es eso de lo espiritual? Y entonces, y van, y claro, hay gente que se ha llevado unas grandes sorpresas. De hecho, yo tuve la maravilla de poder hacer ese seguimiento con una chica que trabajaba precisamente con la rectoría de la Universidad Javeriana. Eh, y empezamos como esas conversaciones y ella se empieza a dar ese permiso y entra a ejercicios espirituales y no, tiene unas experiencias espirituales impresionantes. A tal punto que decidió bautizarse y ya era una mujer de 35 años. Se bautizó y hizo su confirmación pues, en la iglesia católica y, y nada, o sea, tuvo una experiencia hermosísima. Entonces sí, esta experiencia la pueden hacer y pues claro, personas cristianas no católicas, muchas han hecho y de hecho algunas eh, dicen que quieren continuarlos porque esa experiencia se puede volver a hacer, se puede volver a repetir y estas personas vuelven y repiten sin salirse de su religión, sin salirse. ¿Por qué? Porque esto lo que busca es que las personas reconozcan el lenguaje espiritual interior, ¿no? O sea, cómo se mueven esas dinámicas espirituales interiores. Entonces realmente sí, definitivamente eh, es una experiencia muy abierta y que permite ese diálogo también interreligioso. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias porque es curioso, ¿no? Es interesante cómo la espiritualidad, yo aprendo a desarrollar y más que desarrollar, a leer ese propio lenguaje de la divinidad que se conecta conmigo, ¿no? Porque, bueno, los ejercicios espirituales lo que muestra es eso, discernir las voces que están dentro y a través de esas voces, ¿dónde está el discernimiento de la voz de Dios, por decir, del angelito, de la parte buena y del diablito, ¿no? Entonces, es ese discernimiento que está abierto pues a todos, ¿no? Y bueno, curiosamente, bueno, de Noelia, que ella había estado en otra religión distinta, y ella compartía era que a través de lo que ha vivido, ¿no? En su vida cotidiana, ha ido moviendo, viendo esas voces también, ¿no? No sé cómo tú lo podrías integrar, Noelia, compartiéndonos desde tu modo de espiritualidad, porque pues tú no eres católica, cómo haces ese discernimiento de esos movimientos del alma, ¿no? Cómo tú lo disiernes en tu vida cotidiana. Gracias, Ingrid. Me encanta lo que está exponiendo y pudiendo compartir, Carlos, porque, bueno, en mi caso personal, mi familia, o sea, yo nací en una religión cristiana,
la cual, bueno, de la cual yo digo, después fui como haciendo un proceso personal donde sentí que, bueno, que había cumplido un ciclo en mi vida, ¿no? Obtuve un montón de valores, que me transmitieron, que los agradezco, y fui descubriendo que sentí como la necesidad, y eso fue cuando quedé embarazada de mi hija hace 10 años, tengo una hija de 10 años, y sentí la necesidad de, para conectar más con mi bebé, de hacer meditación. Y ahí empecé a hacer talleres de mindfulness. ¿Para qué? Para aplicarlo a mi vida personal. Empecé un autodescubrimiento ahí, impresionante, hermoso, de una vivencia maravillosa para mí, porque deseaba mucho ser mamá y estaba muy feliz de mi embarazo y quería disfrutarlo. Y para disfrutarlo más y conectar más con mi hija, decidí hacer mindfulness y me encontré con un mundo hermoso, porque después o sea, empecé a aplicarlo a mi vida y después a mis pacientes. Por eso hoy, cuando me presenté, hablé un poco de que, bueno, que hago mindfulness para la gestión de emociones, porque lo propongo como parte del trabajo que hago dentro de la terapia. Les enseño a los pacientes a respirar, a conectar con el presente. Y hice un curso también de formación con un taoísta, 2 años de distintas meditaciones, ¿tá? De distintas ramas, budistas, tibetanas. Él nos enseñó un poco de todo. Y aprendí con él de algo que me quedó guardado, y que ser espiritual es aprender a vivir el presente. Y a mí realmente la vida me fue llevando a eso, ¿no? Las situaciones de la vida, a vivir lo que estaba viviendo y a querer vivirlo intensamente y profundamente. Y encontré esta herramienta en mindfulness para vivirlo así, al embarazo y después con mi hija. Y después lo apliqué con mis pacientes y ahora lo sigo aplicando a mi vida también y a mis pacientes. Fue algo así. Y ahí descubrí que la guía o el guía interior soy yo misma. Entonces, en mi situación, lo que hice fue como, bueno, desprenderme de la estructura religiosa amorosamente, porque me sirvió, o sea, obtuve un montón de enseñanzas desde ahí, pero cumplió un ciclo y después se transforma en algo interno, en algo que construyo adentro, y donde descubro que soy yo mi propia guía. Bueno, es un poquito así. Si quieren, después vamos a hacer algún podcast seguramente como para hablar un poco más y nos vamos a extender más de esto, ¿no? Porque van a salir temas de acá y vamos a hacer diferentes desarrollos de temas. Así que bueno, por ahí dejo, y si quieren alguien más aportar algo, y les agradezco muchísimo por este encuentro maravilloso. Qué bien, Noelia, sí, definitivamente. Yo resalto que para poder, digamos, entrar en el mundo espiritual, tiene uno que ser muy sincero consigo mismo. Em, Tratar de copiar moldes o de seguir moldes simplemente por conservar un qué dirán o por conservar una tradición, me parece que eso es un obstáculo. En el momento en que la persona decide ser muy sincera consigo misma y darse la oportunidad de ser genuina, en ese momento se descubre toda la riqueza, ¿no? Y es eso, o sea, pues, si uno está sintiendo que llegó el momento de dar un paso al costado en determinada situación, en determinada organización, en determinado camino, y, y darse la oportunidad de iniciar uno nuevo, porque allá en el fondo algo me está diciendo que es el momento de dar ese paso. Eso es, ¿no? O sea, el poder asumir ese riesgo de creer en sí mismo, asumir ese riesgo de decir, allá en mi interior hay algo que me está invitando, hay algo que me está diciendo, y empezar a creer en uno y empezar a ser genuino, me parece que es maravilloso, y pues muchas gracias, Noelia, por compartir tu experiencia. Un gusto para mí. Gracias, Carlos, a ti también.
Gracias, Ingrid. A ustedes, en serio, qué hermoso diálogo, de verdad, qué belleza, porque esa es la idea, ¿no? El compartirnos, esa sinceridad, esa transparencia tan bonita que se siente y bueno, que aquí juntos para un mismo propósito, ¿no? Que finalmente es acompañar, es compartir lo que somos desde la experiencia y bueno, bienvenidos a todos los que nos van a escuchar en diferido, porque esto apenas es el inicio de poner sobre la mesa absolutamente todo aquello que en lo que hemos creído, que finalmente la ciencia también es una creencia más de tantas, ¿no? Y ahí estamos, para compartirnos, para guiarnos y bueno, caminar de la mano juntos. Muchísimas gracias, Carlos, Noelia. Un gusto y bueno, feliz tarde.